El gusto de recibir a un querido amigo, al ingeniero Juan Luis Uccelli, para hablar de una actividad que no para de crecer. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Buen día, Silvio, gracias por el llamado. No, gracias por estar. Primero te pregunto por el impacto que significó ver los números de exportación del sector porcino en el primer bimestre de este 2021. Es cierto que la exportación, es una actividad que empieza a jugar fuerte en el sector cuando antes era una actividad muy vinculada al consumo interno, pero no deja de ser llamativo el volumen, el crecimiento con respecto a lo que ya se evidenciaba el año pasado. ¿Qué análisis se puede hacer de este primer aspecto dentro de la actividad porcina, Juan? Ya, los dos primeros meses del año, y yo te diría el tercer mes, no tenemos números cerrados, pero en los próximos días estarán, son meses que hemos aumentado un 70% con respecto a los dos primeros meses del año 2020, que fue un año muy bueno en exportaciones. Recordemos que llegamos a las 43.000 toneladas y en enero y febrero aumentamos casi un 70%, y eso es una noticia muy importante. Es correcto lo que decís, es un sector que recién en el 2015 se dedicó a exportar, que empezó los caminos de la exportación muy de a poco, muy despacio, que tuvo un impulso al principio importante a partir del mercado ruso y a partir del 2019 con los problemas que tenía China, generó en el año pasado una demanda increíble de China que se sigue repitiendo en este momento y casi el 70% de las 7.000, 7.500 toneladas que exportamos en los dos primeros meses fueron para China, que es un mercado altamente demandante y lo va a seguir siendo por bastante tiempo. Y esto es una alegría porque es, como decían nuestros abuelos, poner los huevos en distintas canastas, o sea, no depender solamente del mercado interno, que está dividido en su gran mayoría como carne fresca y una parte pequeña en lo que es a través de chacinados, sino tener otra puerta más que es el tema de las exportaciones. Y en ese sentido creemos que es una muy buena noticia y este año eh, creceremos en la medida de nuestras capacidades de frío lo permitan. China 70%. ¿Y el resto cuál es el destino que tiene la carne de cerdo argentino? Está bastante dividido casi en 12, Ah, 12 países. ujú. Después de China sigue Hong Kong y Rusia con un 10% cada uno y después se reparte en varios países más. La idea es estratégicamente abrir nuevos mercados para bajar un poco en la incidencia del 70% de China, no porque sea mala desde el punto de vista de negocio, sino porque es muy peligroso tener tanta mercadería en un solo destino. Yo creo que hoy le está pasando también a la carne vacuna argentina, que su principal mercado pasó a ser China, y entonces el tema es no desperdiciar ese mercado, sino aumentar en otros mercados con opciones diferentes y distintas. Se abrió Arabia Saudita ahora para el negocio de la exportación de carne de cerdo. Sé que allí hay una cultura y una religión que no admite el consumo de carne de cerdo. Los musulmanes no consumen habitualmente carne de cerdo. ¿Este mercado es simbólico o puede ser importante pensando en el turismo por ahí cuando se solucione el tema de la pandemia, supongo yo, ¿no? Te hago una corrección, más que Arabia fue Emiratos Árabes, es otro de los Perdón, estados árabes Emiratos que Árabes, está tenés en razón. la misma península. Yo me acuerdo Mm. que geografía de primer año no te fue muy bien, pero no importa. La Bueno, debo el todavía, tema, la debo ¿la debes todavía. todavía? Sí, sí. Bueno, el tema es que es Emiratos Árabes, pero es exactamente lo mismo. Teóricamente consumen 15.000 toneladas en todo el año. Hay un error del informe de Cancillería que decía que íbamos a vender 15.000 toneladas. No, no, 15.000 toneladas de lo que consume. Es un mercado abastecido fundamentalmente por Europa, España, Alemania, Dinamarca, algo de Estados Unidos, algo de Brasil. Y bueno, Argentina tiene la posibilidad de tener abierto el mercado para mandar algo. No nos imaginamos una cantidad que cambie mucho la matriz nuestra, pero es importante porque es un mercado nuevo y siempre que haya un mercado nuevo, por más chico que sea, es bienvenido. Tenemos que enfocarnos a los mercados de Cancillería y Senasa, los mercados más importantes que en este momento están en discusión de apertura,
que son Singapur y Vietnam, que también están en el sudeste asiático y son grandes compradores de carne de cerdo, y esos mercados sí pueden diferenciar el tema, no competir con China, pero tener un poco más abierta la torta en porciones distintas. Se decía que China iba a recuperar buena parte, por lo menos yo lo leí, buena parte del stock de madres que había perdido por la peste porcina africana en los últimos tiempos y que lo iba a recuperar este año. ¿Cómo va ese nivel de recuperación del negocio chino que puede llegar a tener incidencia después en las compras chinas a nivel mundial de cualquier tipo de proteína animal, Juan? Cuando salió un comunicado de un señor muy admirado por mí, que se dedica a la parte de vacunas, yo te escribí ese día y te dije que no eran así los datos, pero después uno buscando más, le extrañaba que desde China dijeran que iban a llegar al 90%, pero que desde Estados Unidos, a través de USDA y de un banco importante de información holandés, desde Europa también dijera lo mismo. Y cuando uno empieza a escarbar, se encuentra con que China obviamente va a decir que va a recuperar el mercado porque quiere que los precios no se le escapen. Entonces siempre tiene que decir, no, nosotros vamos a recuperar. Y tanto de Estados Unidos como de Europa había un mensaje similar al de China con otro objetivo. Que el objetivo es, muchachos, ustedes, especialmente los de Latinoamérica que piensan crecer, no crezcan porque China se va a recuperar rápidamente, no tiene sentido hacer inversiones. Fue bastante complicado el tema ese. La realidad es que China tiene un problema para largo plazo. Esto lo dijimos del primer momento, es una enfermedad muy complicada. Se les ocurrió empezar a practicar con vacunas y no hay la inversión que hay con la vacuna del COVID, que un montón de laboratorios en el mundo están trabajando para eso. Es una vacuna muy particular, muy complicada, más complicada que uno podría decir que el COVID, y no va a ser fácil de obtenerla. Y en las primeras pruebas que hicieron, en vez de mejorar o de tener algún beneficio, tuvieron un empeoramiento porque aparecieron mutaciones distintas del virus de la peste porcina africana, y es un camino que en el mejor de los casos son de 5 años, y en lo normal va a ser de 10 años de recuperación del mercado chino. Pero acá es importante aclarar algo. O sea, si China se recuperara mañana, el costo de producción de China de hacer un kilo de cerdo es de $3. El costo es de Y tres acá dólares. Lo que le cuesta a un productor chino hacer un kilo de cerdo es de $3. vivo, estamos hablando de un cerdo vivo, el kilo vivo. Sí. Acá hacer un kilo de cerdo vivo va variación más, variación menos entre los 80 centavos de dólar y $1, $1.05 como máximo. O sea, tenemos una diferencia que es increíble. Un tercio, el Eh, costo argentino es un tercio del costo chino. Ahora, sí. la demanda china te convalida lo que le cuesta a ellos cuando tiene que comprar proteína animal, por ejemplo, en la Argentina, cuando se lleva el 70% de las exportaciones nuestras. Mira, hay un dato que siempre yo planteo con el negocio chino. Recordemos que China es un país muy especial en su estructura social, política y económica. Y estaba saliendo acá la carne de cerdo $2.500 puesta en Shanghái, por ejemplo. A la salida del puerto solamente nuestra carne de cerdo pasaba a costar $3.500 solamente por salir del puerto. Llegaba a los intermediarios a $5.000 la tonelada y llegaba al público a $10.000 la tonelada. Epa. Esa diferencia entre $2.500, que fue el precio de ingreso en China, y $10.000, que es el precio que paga la gente, da para un montón de espacio, razón por la cual ellos siguen tomando en cuenta que su costo de producción es de $3 vivo, y a partir de ahí hacen la cuenta. Pero recordemos que Argentina puede ser un socio geopolíticamente interesante para China. China sabe que no sé si le competiremos con el 5G, si con los nuevos celulares, con algunas computadoras, pero no tenemos competencia de lo que sea alimento. Y acá soy mucho más amplio, no solamente la carne de cerdo, sino todo tipo de carnes, el tipo de producción alimentaria que Argentina tiene, más allá de la teoría de los 400 millones de habitantes que podemos alimentar, yo creo que organizadamente podemos ser un proveedor de alimentos de un país que
tiene problemas con los alimentos y va a seguir teniendo. Porque pensá que la tierra de ellos tiene 5.000 años de trabajo y la tierra nuestra apenas 100 años, 150 años de trabajo. Entonces hay una diferencia de rendimiento que es increíble, y solamente hablé de la tierra y no tiene más espacio tampoco. El volumen que exporta hoy la Argentina, que lo mencionaste hace un ratito, es el techo que hoy tiene la Argentina vinculado a la capacidad de frío en cuanto a inversiones que ha hecho la industria en los últimos tiempos. Las 43.000 toneladas del año pasado se van a transformar más o menos en 48 o 50.000 toneladas este año, que es buena noticia, vamos a aumentar, pero es un techo, y el techo ese está dado por la falta de inversiones en frío, por el tema que la incertidumbre, porque es un negocio que hoy los frigoríficos tienen que invertir en un país donde la inversión se ve mal, donde las líneas de crédito son complicadas, pero es una inversión muy chica respecto al resultado que se puede tener. Te quiero llevar al consumo interno porque estamos hablando de las exportaciones y siempre es una buena palanca mientras te doy espacio como para que recuperes la garganta. Te estoy haciendo hablar demasiado a esta hora de la mañana. Si tenés un vasito de agua a mano... No, no tengo ni un vaso, ni un mate, me olvidé todo. Siempre pasa lo mismo, pero ya está. Ya pasó la... Te pido disculpas por el atosigamiento en este caso, pero te quiero llevar al consumo interno. Hemos hablado de la exportación porque yo siempre digo, bueno, el mercado mundial siempre es un buen espejo para para mirarnos también hacia dónde podemos ir creciendo en materia de inversiones, porque si hay demanda externa, quiere decir que el producto que se hace acá no solo tiene valorización en el mercado interno, siempre tan castigado, y tiene siempre un salvoconducto en el mercado externo como para apalancar un poco, o por lo menos para matizar los riesgos. ¿Cómo estás viendo hoy la demanda en el mercado interno, Juan? El mercado interno se produjo algo estos 3 primeros meses bastante raro, que fue que el precio del cerdo aumentó muy poco. En realidad hace 9 semanas que no está aumentando el precio del cerdo en pie. Pero sí en estos 3 meses, en las 12 semanas, aumentó el precio al público. Y esto tiene que ver con algo que en Argentina está muy ya identificado, que es la relación que la carne de cerdo tiene con el precio de la carne de vacuna. En la carne de vacuna sí, el vacuno aumentó. Eso fue trasladado en un primer momento a precios muy importantes al público, que después el público no convalidó y hubo que bajarlos, pero igual quedaron precios caros. El carnicero tradicional de Argentina, que vende carne de vacuna y vende carne de cerdo, sabe que tiene que tener una diferencia entre el precio de la carne de vacuna y la carne de cerdo, que aproximadamente va del 20%, a veces baja al 15%, puede ser el 25%, pero no más de esos parámetros. Si está más cerca de la carne de vacuna no se vende, si está muy lejos de la carne de vacuna se empieza a vender mucho y empieza a complicar la venta de la carne de vacuna. Y acá, y el ejemplo que siempre doy, es cuánto estaba el asado, en algunos lugares de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y del interior, estaba 600 pesos el asado, y el pechito en un momento estaba a 320, 330 pesos, que es el corte parecido o similar al asado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo subieron. Y lo subieron a 400, 450, para mantenerla, y hasta 500 pesos, para mantener la diferencia del 20%. Esa suba lo que implicó es tranquilizar el mercado de la demanda de la carne de cerdo. No es que se paró, pero se tranquilizó. Y quedó una banda ahí abierta para que no se distribuyó en toda la cadena, en la parte de faena, la de poste y obviamente el que produce el animal, que es el productor de cerdo. Y creo que ahora va a haber que reacomodar eso. Pero el mercado interno está demandante, más allá de la situación difícil que tienen los bolsillos en Argentina, que están muy magros, y entonces la gente ve mucho que va a comprar. Y se puede dar el caso que la gente ya no tenga una opción de comprar carne de cerdo, carne de pollo, carne de vaca, y termine comprando arroz o fideos. Y eso sí que me parece, para la idiosincrasia del argentino, netamente carnívoro, es un tema muy complicado. Entonces, creemos que va a haber una situación de un mercado interesante localmente, que va a tener una baja abril, junio, como siempre, que puede ser mucho más tranquila del año pasado.
y una situación de junio adelante muy interesante, porque más allá del COVID es un año electoral. Es un año que tiene que haber plata en la calle. Y cuando hay plata, la gente puede ser que se compre hoy, piense, en otras épocas se compraba un LED nuevo, una video, pero hoy me parece que la tendencia va a ser a comprar alimentos. Y entonces va a ser un mercado demandante y el cerdo en eso tiene mucho para crecer, con la capacidad también de crecimiento del cerdo que es muy limitada. Hoy, porque estamos creciendo, el crecimiento se da exclusivamente por la eficiencia que se obtiene de cada madre y por el aumento de los kilos de faena. No estamos creciendo porque ponemos más madres en el negocio, estamos más o menos con la misma cantidad de madres y eso es un tema complicado porque las inversiones en Argentina no se están dando por los problemas que ya hablamos varias veces, en especial el tema del IVA, inversiones que no es retornable. Una final, y te agradezco mucho este contacto como de costumbre, Juan. No hay inversiones genuinas en la Argentina para ampliar la capacidad productiva en materia de infraestructuras. ¿Qué pasó con las declamadas y potenciales inversiones chinas? ¿Y en cuánto está el consumo de carne hoy en la Argentina, de carne de cerdo? Empiezo al revés. El consumo en estos primeros meses estamos en 19 kilos 200, 19 kilos 300. Habíamos cerrado casi 19 kilos el año pasado, aumentamos 200, 300 gramos. No es mucho, pero es la capacidad de crecimiento que tenemos. Con respecto a las inversiones que se habló tanto el año pasado, chinas, están dando vueltas. No se va a avanzar mucho hasta tanto esté firmado un convenio de acuerdo, no por el tema del cerdo, sino por un montón de temas más, entre el presidente argentino Alberto Fernández y el primer ministro chino Xi Jinping. Eso se pensaba hacer en mayo, ahora pandemia, COVID mediante, no sabemos cuándo se puede hacer, pero es la condición que ponen los chinos. Eso en algún momento se va a dar, van a estar las tres opciones que yo en su momento te comenté, que es que los chinos vengan a poner sus propios establecimientos con las condiciones que Argentina les ponga, que los chinos se asocien con argentinos para producir cerdo y que la tercera, que el sistema chino financie proyectos argentinos para exportar a China. Pero te diría que apareció otra cosa más, o sea, el año pasado con todos los problemas que generó el tema chino, generó una visibilización de Argentina como un posible potencial productor de cerdos a bajo costo y con un montón de condiciones favorables para hacerlo. Y hoy estamos viendo que hay inversiones o hay interesados en invertir de otros lados, o mejor dicho, de financiar a los argentinos, esta es la parte interesante, para exportar y no necesariamente a China. Y eso es una muy buena noticia para el sector. Impecable como de costumbre. Bueno, nos dejás la inquietud de esta última pregunta. Tu respuesta nos deja picando un próximo encuentro en lo inmediato para seguir más que de cerca esto que vos estás planteando como potencialidad en la inversión para la producción de cerdo en la Argentina. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Gracias, Silvio, y saludos a toda la gente de Canal Rural. Gracias, muy amable. El ingeniero Juan Luis Uccelli charlando en la mañana de Mercado Visión. Pausa breve, ya estamos con Leo de Benedictis, que ya llega para plantearnos qué es lo que se viene en materia climática para las próximas horas en la Argentina productiva.